¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a llevar la clase de espiroquetas, ya que no hemos podido hacerlo presencialmente, lo vamos a llevar de esta manera. Las espiroquetas, como tal, son un grupo, pero más que todo vamos a hacer énfasis en una, que es la que más nos interesa por la patología que genera, que es Treponema pallidum. En sí hay muchas espiroquetas más que son normalmente finas, enroscadas, son bastante delgadas y vamos a ir viendo más a profundidad. Como les hablo, vamos a hablar más que todo de Treponema pallidum, que es vamos a ver la epidemiología. El único huésped natural va a ser el ser humano, es decir, que el contacto para contraer la enfermedad es simplemente con el ser humano. La transmisión es directa o de manera congénita. ¿A qué nos referimos con esto? La transmisión es directa en el contacto sexual y es en el momento en el cual, y más que todo en la sífilis primaria y secundaria, donde están más contagiosos por las úlceras que se tienen y por el exantema que se lleva, es el contacto sexual que va a generar una inoculación mediante la piel de las espiroquetas. Y de manera congénita es cuando la madre ya porta la enfermedad y la va a traspasar a su feto, y vamos a verlo más adelante. Los factores de virulencia tenemos la proteína de la membrana externa. Esta proteína va a facilitar la adherencia a las células del hospedador. Como hablamos muchas veces, es que necesitan adherirse para generar la patología. La hialuronidasa va a generar una infiltración perivascular, es decir, que nos va a ayudar a que puedan las espiroquetas infiltrarse hasta la sangre, y esto es muy importante porque después nos va a dar la diseminación para llegar a las siguientes etapas de la sífilis. La capa de fibronectina, que va a proteger contra la fagocitosis, es decir, que nos va a ayudar a que la bacteria no sucumba ante la respuesta del sistema inmunitario. Vamos a empezar con el cuadro clínico, que es lo que más nos tiene que llamar la atención debido a que vamos a ver en el examen más cuadros clínicos, más casos clínicos. Vamos a dividirla esta en 3 fases, que es la sífilis primaria, la sífilis secundaria, tenemos una cuarta que podríamos decir es una intermedia, que es la fase latente, que en la cual no va a haber nada, y por último la sífilis terciaria o tardía. Muy aparte vamos a ver lo que es la sífilis congénita. La sífilis primaria va a tener estas características. Va a tener un chancro sifilítico, como se lo llama, que es una úlcera que aparece en los genitales, en el lugar de inoculación. Como podemos ver en la imagen, tenemos simplemente la úlcera, que es donde más se va a encontrar a las espiroquetas, y también es el lugar por donde éstas han entrado a la piel. Estas se van a presentar de 10 a 90 días después del contacto sexual o después de la infección, y es una pápula que posteriormente se va a convertir en úlcera. Y esto hay que recalcar, es una úlcera no dolorosa. Comparábamos con lo que hemos llevado la última vez, que era el chancroide, que el chancroide era bastante doloroso y el paciente acudía inmediatamente. En cambio, en la sífilis no es dolorosa y por lo tanto el paciente no le da mucha importancia. Va a generar también linfadenopatías, es decir, los ganglios linfáticos se van a inflamar, más que todos los de la región inguinal, y va a haber una curación espontánea en alrededor de 2 meses, generando un falso alivio al paciente. Uno, no duele y encima desaparece después de un tiempo, entonces el paciente cree que se ha curado, cosa que no es cierto. Es porque la sífilis está empezando a entrar a la siguiente etapa. Aquí hasta el momento está, si se podría decir, de manera superficial, está simplemente en la piel, en las úlceras. Es muy contagiosa en este momento porque, como les digo, en las úlceras hay una gran cantidad de espiroquetas. Si la persona llega a tener un contacto sexual, más que todo se va a contagiar a la pareja. Pasamos a la parte de la sífilis secundaria. Una vez que ya ha pasado y se ha curado, entre comillas, la persona de la úlcera, es porque la espiroqueta ya ha pasado a sangre, ya se ha diseminado, y vamos a tener la sífilis secundaria con otras características. Esta sífilis secundaria va a presentar, que ya es una enfermedad diseminada, por lo que les decía de la sangre, va a presentar un síndrome pseudogripal. ¿A qué nos referimos esto? Con dolor de garganta, fiebre, mialgia, cefalea, anorexia.
todo lo que implica un síndrome pseudogripal. Vamos a seguir teniendo las linfadenopatías, que son inflamación de los ganglios, que normalmente van a ser los inguinales, porque normalmente la infección se va a dar ya sea en el aparato reproductor masculino o femenino. También se pueden dar en otros lugares como la boca, pero más frecuente es en las partes genitales. Vamos a tener como característica de la sífilis secundaria un exantema mucocutáneo generalizado, que como podemos ver en nuestras imágenes, se puede ver absolutamente en todo el cuerpo. Una característica importante es que este exantema no respeta ni las plantas ni las palmas de las manos. Es decir, que como igual en la imagen lo ven, se puede presentar ahí. Hay otras enfermedades que respetan las palmas y las plantas, estas no. Estas pueden ser de maneras diversas, pueden ser pústulas, pueden ser pustulares, papulares, maculares, pero son bastante diseminadas. Vamos a tener otro tipo de lesiones, que son las lesiones elevadas, que las vamos a llamar condiloma lata. Generalmente el condiloma lata puede aparecer en los pliegues cutáneos donde hay mayor humedad. Y también puede desarrollarse erosiones en la boca y en las mucosas, es decir, donde hay humedad el condiloma lata va a aparecer. Al igual que en la sífilis primaria, va a desaparecer los síntomas de manera espontánea y genera de nuevo un falso alivio para el paciente. En este momento es cuando entra a la parte clínicamente inactiva o a la fase de latencia, es decir, que el paciente no tiene ningún síntoma, pero sí sigue siendo portador de la enfermedad. Seguimos con la parte clínica y ya pasamos, una vez que ha pasado la fase latente, vamos a la sífilis terciaria, que es una forma muy avanzada de la enfermedad, donde ya hay una gran destrucción en casi cualquier órgano. Todo órgano que toca el treponema lo va a destruir, como ven en la imagen, puede hasta perforar el paladar y a generar una comunicación. Vamos a tener lesiones granulomatosas, que vamos a llamar gomas sifilíticas, que también la pueden ver en la imagen de la izquierda. Son bastante prominentes. El paciente obviamente va a acudir a la consulta porque son lesiones aparatosas, grandes. Y también vamos a tener síntomas neurológicos, que ya lo vamos a llamar como neurosífilis. Cabe recalcar que la neurosífilis obviamente es cuando el treponema ya ha ingresado al sistema nervioso central, a las meninges también, y normalmente se da en la sífilis terciaria. Pero también hay estudios en la cual esto se ve desde momentos precoces de la enfermedad, es decir, que la sífilis terciaria no es la neurosífilis no es exclusiva de la sífilis terciaria o tardía, también puede presentarse en la primera etapa, en la primaria. Esta ya es una complicación bastante grave por la cual el paciente ya lleva un mal pronóstico. La sífilis congénita, vamos a tener una infección intrauterina, es decir, la madre ya es portadora de la enfermedad y va a transmitirla al feto. El feto va a tener muchas malformaciones multiorgánicas, es decir, puede afectar a cualquier órgano y también puede llevar a la muerte del feto, es decir, puede provocar un aborto o puede provocar el óbito del producto. Generalmente, si el producto llega a nacer, van a nacer asintomáticos, pero después de un tiempo puede llegar a generar una rinitis que va a ser seguida por un exantema maculopapular generalizado, al igual que veíamos, también va a ser descamativo y va a poseer malformaciones dentales, óseas, ceguera, sordera, sífilis cardiovascular. Generalmente esta se va a dar en niños que no están bien tratados y obviamente que hayan sobrevivido a la parte inicial, ya que no muchos sobreviven a esto. Para el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Por lo que las espiroquetas son bastante delgadas, no podemos verlo en un microscopio de campo claro. Por lo tanto, vamos a generar una microscopía de campo oscuro y podemos utilizar también tinción fluorescente. Es un poco reducido la visualización, pero podemos todavía acceder a esta como un examen directo. Como un examen indirecto vamos a tener dos opciones: las pruebas inespecíficas y las específicas. Las pruebas inespecíficas son las no treponémicas o no treponémico,
que va a determinar los anticuerpos que el cuerpo ha desarrollado. Como antígeno se va a utilizar la cardiolipina, que que es una proteína que se encuentra en el corazón, normalmente se utiliza de las vacas, y para que podamos ver si es o no. Ahora, hay un detalle con esta prueba. Al ser no específica, son pruebas de tamizaje, es decir, que solo detectan si se encuentra en la etapa primaria o secundaria. Puede dar falsos negativos o también puede dar falsos positivos. Más que todo sirve para el control del tratamiento, para ver la cantidad. En la prueba específica vamos a emplear como antígeno a Treponema pallidum. Este caso sí o sí va a ser mucho más certero el diagnóstico, pero el problema es que siempre los resultados no nos van a dar positivos porque ya va a haber un contacto directo con el microorganismo, estemos en la etapa que estemos. Lo bueno es que podemos detectar con esta prueba específica en cualquiera de las etapas que se encuentre. Generalmente para la inespecífica, por si acaso, se utiliza el VDRL y el RPR. En cuanto al tratamiento y a la prevención, más que todo y como primera elección, el primer medicamento de elección, vamos a utilizar la penicilina. Podemos utilizar diferentes tipos de penicilina dependiendo de las fases. La penicilina benzatínica la podemos utilizar en las fases iniciales, en la sífilis primaria. En cambio, la penicilina G en sífilis congénita y en sífilis tardía. Ahora, si el paciente es alérgico a la penicilina, se puede utilizar doxiciclina o acitromicina. Cabe recalcar que en la neurosífilis el único medicamento para tratar es la penicilina. Por lo tanto, si el paciente es alérgico a la penicilina y sufre de neurosífilis, primero tenemos que generar una desensibilización al medicamento, ya que no podemos tratarlo con otro. Y como prevención, la única prevención son los métodos de barrera, ya sea condón femenino o condón masculino, para que no puedan ingresar los treponemas o las espiroquetas en contacto con la piel e inocularse.